de pan, ¿no? Porque el pan representa justamente el tema de compartir con los demás, ¿no? Entonces, pues, un poco lo que platicábamos, ¿no? Eso que la propia palabra compañero, compañera, es un derivado de compartir el pan. Ok. ¿No? Entonces, también tendríamos que decir, porque a veces pensamos que el pan es solamente esto que nosotros conocemos si vamos por la panadería, el panerote, la cochita, todo esto, ¿no? Pero cuando se habla de pan, incluso ahí entran cosas que nosotros conocemos muy bien, ¿no? Como las tortillas de harina o en todo el tema de las tortillas de maíz, que son como importantísimas en la cultura. Entiendo que empezó porque es el grano seco, es más fácil de almacenar. Sí. Y empezaron a verse formas de cómo preservarse y de preparar cosas con ellos. Por eso yo siento que a todas las personas amantes tanto de la antropología como de la historia les termina fascinando tanto la cocina y cómo las personas van moldeando su vida alrededor de pues lo que tienen a la mano, ¿verdad? Sí, el grano es algo, el pan es algo que nos unifica como humanidad, porque al final todos comemos de una u otra manera algún grano procesado para ser comido de esta manera, ¿no? Y también algo muy curioso es que a mí no me ha tocado conocer una ciudad, un país donde no estén familiarizados o no sea la costumbre de meter comida en el pan. Dile sándwich, dile torta, dile taco, dile tamal, dile paste, dile lo que sea, ¿no? Pero tenemos todo lo que... En realidad yo siempre bromeo diciendo que lo que nos une como humanidad es la capacidad de meter comida dentro de granos procesados para hacer pan, ¿no? Porque todos en cualquier lugar siempre estamos comiendo así. Y nuestra propia humanidad, digamos, que es el estarnos moviendo. Y es mucho más fácil llevar la comida ya preparada dentro del pan que llevarla y tener que prepararla en el camino, ¿no? Entonces, para mí también esta parte del pan tiene que ver también mucho con el asunto de la migración, ¿no? Y cómo vamos compartiendo y vamos cambiando incluso formas de ir preparando y comiendo pan, ¿no? Entonces, pues los tacos podremos ahorita sentarnos a comerlos en la mesa. Hace muchos años los campesinos, bueno, todavía los campesinos se llevan los tacos en su itacate y se lo comen allá los jornaleros o acá los burros. Entonces, esta concepción de llevar el lonche a lugares por el Durango, por Torreón, por todas esas zonas, que a las tortas le dicen lonche, porque son justamente para comer en el camino. Entonces tienen incluso esta concepción de migrar con las comidas y los panes, ¿no? Y eso es interesante. Sí. Sí, que además yo creo, no soy historiador ni nada por el estilo, pero esta forma de tirar la masa en las brasas, creo que es la forma más antigua de preparar el pan. Lo pienso porque en las cosas que yo he investigado al respecto, esa es una forma de comer pan, de hornear pan, que se usa mucho en Palestina. Y se supone que esta es una práctica milenaria, ¿no? Entonces, en algún momento de nuestra vida regresamos a darle valor a la habilidad y al trabajo físico, que al final de cuentas como que eventualmente de tanto pasearte y ver cómo le damos la vuelta a cosas que son bien sencillas, en última instancia lo que queremos es llegar con nuestros seres queridos a comer rico, guarecernos y comer rico. Y por la cosa de la comida es que por lo general empezamos a sentarnos con los seres queridos, a acercarnos en temas comunes, a crear comunidad. Se crea comunidad alrededor de la tiendita de barrio todavía, las que existen. Se crea comunidad alrededor pues del jardoquero, claro, del taquero. Cada ser humano tiene una relación distinta con la comida. Y se generan dinámicas alrededor de la comida. Jorge Ibargüengoitia decía que la peor comida
la tenían los ingleses. Es una comida muy mala, por eso se han podido insertar muchas comidas de otras culturas ahí, y que la mejor prueba de eso era Dickens, que en Dickens siempre, en sus novelas, siempre que ocurrió una tragedia, ocurría en el momento de la comida. Su comida es tan mala que no podía ser de otra manera, ¿no? Entonces, eso es muy interesante, pero al final sí, ¿no? Porque no para todo el mundo la comida va a ser lo mismo, pero estamos hablando de que en general, en la cultura que compartimos, significa reunión, ponerse al tanto. Tanto en tu caso como en el mío, pues venimos de familias numerosas. Hay algo en compartir la comida donde encuentro que se viven las cosas más trascendentales. Cuando celebras, comes. Cuando, ¿no? Yo creo que la prioridad de todo ser normal es comer rico con los seres queridos. Sí, totalmente. En una de las canciones de Los Chicos del Maíz, el Tony decía, no se puede hablar de resistencias con el estómago vacío, porque y eso también son parte de todas estas triquiñuelas del sistema, ¿no? Si te mantienen con hambre, es mucho más fácil domesticarte. Uh-huh. O no domesticarte, digamos, pero sí tenerte controlado, porque al final estás comiendo justamente solamente para sobrevivir y no te permite cuestionar nada, ¿no? Entonces, por ahí como es como importante revalorar la importancia de la comida, ¿no? De no estar creyendo que solamente es una dieta que nos va a mantener vivos y nos va a mantener bien, sino que es un espacio donde aún puedes compartir, ¿no? En casa de mi hermano, donde vive mi mamá, por ejemplo, ellos tienen un día muy atareado casi todo el tiempo y les es difícil compartir, pero los domingos siempre desayunan juntos porque están todos ahí. Y es curioso cuando me toca venir y verlos, porque el desayuno empieza a las 9 y termina a la hora de la comida, es decir, no termina. Ajá, se mantiene. Sí, y toda la sobremesa y el comer se mantiene en lo que ellos terminan por poner al día, ¿no? Entonces la comida es un pretexto para ellos generar este espacio que los mantiene vigentes, ¿no? Entre ellos mismos. Y eso me parece que es como importante, porque si lo llevamos hacia algo mucho más local, comunitario, pues podemos ir viendo que es la forma en que es una forma de ir como tejiendo las redes necesarias para ir armando resistencias ante un sistema que no nos permite hacer esto, ¿no? Y que la raza se dé cuenta de que quien está, en realidad, quien te va a respaldar es el barrio, pues, esta comunidad. Totalmente. Es el que está enseguida de ti, y a ver si vamos entendiendo de una buena vez que lo que denominamos Estado es un constructo, es la idea de organización, es una lista, es un sistema, y es por tanto modificable. Se puede llamar Estado, se puede llamar batería, se puede llamar lucecita, como lo que nos sirva para sobrevivir como especie, o cuando menos esa es su más elemental justificación del Estado. O sea, porque si no sirve para eso, pues ¿para qué sirven? El hecho de que los números y las pruebas nos dicen que la diferencia entre el hambre y la no hambre es la logística, y que se deba a que simplemente a nadie le importa lo suficiente como para sentarse a hacer números y ajustar itinerarios y a asignar camiones que estén parados para transportar y gente que esté desempleada para justificar con gastos que se bajen para... O sea, recursos no es la falta de recursos, es que nos importe un poquito más que hay comida tirándose y hay gente que no piensa bien y que prefiere estar
desconectado de la realidad con tal de no sentir el hambre. Y tiene que ser la comida, siento yo, la puerta de entrada, porque tenemos que ir a lo elemental. O sea, ¿cómo vamos a hablar de lo que quieras hablar si hay niños que se van a dormir temprano porque no tienen que cenar? Simplemente no sé que haya mucho que discutir al respecto. Para aprender que hay formas de autonomía que no necesariamente tienen que tener un carácter político confrontativo, sino solamente es modificar algunos patrones que tienen que ser, ¿no? Y amigo, porque ya está una tele que está por repararse. Me niego a tirar nada, yo quiero reparar todo, Jorge. La reparación, la autogestión y la autonomía no quiere decir que tú tengas que ser totalmente sustentable y tengas todo lo que te permita vivir. Lo que quiere decir es que tú tienes que empezar a colaborar con gente que lo sabe hacer. A lo mejor a mí no me interesa aprender a pescar, ¿no? O no me interesa aprender a gallinas, pero hay gente que sí. Entonces vamos viendo de qué manera podemos ir compartiendo todos estos saberes para ir creando una sociedad más justa. La gran mayoría de los trabajos no tienen razón de ser. Nos inventamos problemas para generar necesidades que luego otros las cubren y les pagamos con centavos. Es una locura, ¿no? O sea, no todos tenemos que estar produciendo, vamos a comer, porque tenemos habilidades que les pueden servir a los demás. Uh-huh. Entonces desde ahí es desde donde tenemos que apostar a este tipo de cosas, ¿no? Ricos yéndose a vivir en sus pseudocomunas hippies y tratando de ser esta utopía alejados de toda la realidad, que las resistencias tienen que ser donde se están. Con la comida hay temporalidades donde se pueden hacer ciertas cosas y hay temporalidades donde no. Hay muchísimo que aprender con respecto a la comida y esa información. Algo fuera de temporada tiene que ser temporada en otra parte del mundo, ¿no? En un lugar donde apenas te alcanza, ¿qué chingados te importa de dónde? Que la traigan de China, la harina, o sea, que lo que sea, pues. Sí. La raza no tiene ni tiempo ni ganas de estar pensando en esas cosas, ¿verdad? Lo que pasa en las zonas de sacrificio. La gente vive apenas como pueden, muriéndose de cáncer, con un trabajo muy jodido, pero si les cierras esas empresas, se van a morir de hambre. Entonces, ¿cuál es la opción? Apuesta es una ruleta rusa para ver qué es lo que va a pasar, y no tendría que ser. Tendríamos que estar hablando realmente de una transición justa desde lo laboral hasta lo ambiental. Uh-huh. Y en este aspecto, pues obviamente sí, hablamos del tema de la vida digna, y para tener una vida digna lo primero que tenemos que hacer es tener una comida saludable. Uh-huh. Y para tener una comida saludable tenemos que tener ecosistemas saludables. Pero en este momento, como los trabajadores, y esta parte siempre es importante mencionarla, pues los trabajadores sobreviven con lo que pueden, pues a ellos no les importa de dónde vienen. Y es parte de que se siga perpetuando el sistema. Totalmente. De que agarra lo que puedes para sobrevivir. Sí, totalmente. Claro. No comen lo me que llevas. Sí. Hay una lección muy bonita de uno de los libros del monje Zen Dogen. Decía que su maestro principal de budismo fue el cocinero del templo, que fue de quien aprendió más que de los abats, y que fue precisamente a petición, a sugerencia de uno de los abats del templo de China, donde fue a aprender budismo zen, que le dijo, acércate al cocinero, como que yo sé lo que te digo. Y hablando con el cocinero, él se daba cuenta que era la persona más presente de todo el lugar, porque tenía que estar sin lugar a dudas y sin fallo. De él dependía que todos hicieran su práctica, y él estaba consciente de eso. Por tanto, cada uno de los actos que desempeñaba cocinando lo hacía plenamente consciente, y por eso de este vato aprendió así como que
la cocina, además de la pequeña, del pequeño propósito de mantenernos vivos, nos hace practicar. Ya ves, el budismo zen es muy ceremonioso y practican hasta comiendo, son ordenados hasta para comer, cómo acomodan sus cosas, el arroz. Nuestra relación con la comida dice mucho de nuestra relación con nosotros mismos también, la conciencia de lo que comemos, el trabajo que lleva que se genere lo que nosotros vamos y manoteamos al súper sin ser conscientes de dónde viene, lo que viaja y qué implica lo que hay detrás. O sea, al final, la comida suena como cliché y todo, pero pues la comida es vida. Es vida no en el sentido de que nos permite vivir, sino que es materia orgánica que está ahí, que tiene todos los procesos, que tiene todo lo que permite que haya vida en el planeta. Y cuando estamos cortando y cuando estamos llevándonos a la boca, a pesar de todos los agrotóxicos, a pesar de todo el veneno que ya tiene, incluso aquello que manejan como orgánico o libre de pesticidas, ya tienen una parte, una tras importante de agrotóxicos. Todo lo que estamos comiendo al final es vida, y que todo esto orgánico que permite el sobrevivir, pues es parte de la vida y parte de todo este ciclo, ¿no? El problema es un sistema, un sistema de clases, que ahorita se llama capitalismo, y un modelo de producción consumo que sostiene la vida del sistema, ¿no? Nosotros somos sociedad, meros espectadores, que podemos hacer que estos se mantengan o podemos hacer los que lo derrumben de lo mejor. Pues que compartir el pan sea el pretexto para pasar el mensaje y ver qué podemos hacer, si es que todavía algo podemos hacer.